8:13 en este gobierno de la mañana, jueves 14 de julio, año 2022. Llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Nuestro saludo para ti, para todos los compañeros en cabina. Nuestro abrazo desde aquí a la figura de don Álvaro Arbelo Hijo. La verdad es que el país entero, donde quiera que uno va, te detiene, te pregunta, te cuestiona sobre su salud, el interés de la gente en don Álvaro. Si hay algo que es bastante orgánico, que no es fingido, que no tiene forma de uno, sobre todo, apreciarlo, señores. Son más de, en la Z100, unos 20 y pico de años acostumbrando al público a recibir esa participación todos los días, de calidad. Ese comentario que inaugura el gobierno de la mañana, cada participación, pero luego está el tema del estilo de don Álvaro. Yo me he cansado de decir y de siempre hablarle a la gente que don Álvaro de alguna manera tomó toda esa enorme influencia que él mismo ha tenido y siempre ha dicho de la radio de aquellos tiempos, y vertirla con toda la cultura, con toda la inteligencia y acumulación de conocimientos que tiene, con su estilo, con el uso de los silencios, con el uso de las ironías, de toda esa enorme carga de capacidad para lograr resaltar el mensaje de la forma que él quiere. Es un estilo único, muchas veces imitado, no creo que nunca igualado, y definitivamente pues de esa manera ganándose un aprecio de una parte importantísima de la población que pregunta mucho por él y que nos cuestiona en cada momento. Quería hacer mención, antes de entrar al tema de interés nuestro para hoy, de que el espacio del día de ayer, hay algo que quiero resaltar de la obra inaugurada ayer en el Córbano, en Boca Canasta, Baní. Señores, ¿qué hace que un bien inmueble baje de precio? No nos tenemos que poner muy creativos. Entre otras cosas, es tener una cloaca cerca. Es tener, como tenía Las Praderas en las Núñez de Cáceres por más de 10 años, un lago de excrementos. No hay otra forma, bueno, sí hay otra forma de decirlo, que es más procas, más soez, pero es muy temprano en la mañana. Ese lago de la Núñez con Gustavo Mejía Ricard, que en varias oportunidades me tocó verlo, vivirlo, se llegó a desbordar en temporadas de lluvia e inundaba esas avenidas, ese cruce, de una nada agradable cantidad de agua con otros elementos que se percibían por la vista y por el olor horribles. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? Se detuvo, se estancó una parte del desarrollo inmobiliario en la zona, y por primera vez en mucho tiempo hubo una deflación, una baja de precios en bienes inmuebles que habían sido de altísimo valor al momento de construirse. Cuando se hace la intervención oportuna, y qué bueno que le hicieron las autoridades de la época, tanto municipales como gubernamentales, además de la gran obra de ingeniería que fue el túnel de desagüe que se hizo ahí debajo de la Núñez de Cáceres, una obra extraordinaria donde algunos de los mejores miembros de la ingeniería sanitaria y hidráulica dominicana trabajaron, un túnel a gravedad impresionante, ese que está en el medio de la Núñez de Cáceres bajando hacia el mirador. Cuando se logró liberar esa obra, pasaron dos elementos. Primero, se relanzó el Parque de la Núñez, que está un poco descuidado, atención a la alcaldía, debe volver a intervenirlo, porque en un momento se convirtió en un excelente lugar para hacer ejercicio, para que la familia dominicana tuviera un espacio en esa zona, y para que los que en ese momento éramos jóvenes, adolescentes, yo que pasé muchas horas allí y no necesariamente declamando a Neruda, pues pasáramos muy buenos ratos en esa zona. ¿Y qué ocurrió también? Bueno, las casas recuperaron su valor. Usted vio otra vez la inversión privada. ¿Qué se hizo? Ese solar, de los pocos solares que quedaban en la zona, se recuperó. Hoy hay un supermercado. Y se notó claramente que tras la transformación de ese problema en una oportunidad, entonces apareció la inversión. El sur de Baní, y esto no, para los que no han ido se lo vamos a describir, es un área que por el precio del metro cuadrado se podía comprar grandes cantidades de terreno. Eso le permitió a mucha gente con un buen poder adquisitivo adquirir buenas extensiones y desarrollar tanto proyectos de apartamentos, que los hay, como proyectos de casas bastante cuantiosas y de muy buena terminación. Ayer algunos compañeros pudieron verlas y vi que incluso en algunos casos algunos se sorprendían de ver la enorme, tanto en cuanto a la cantidad y a la calidad de esa inversión inmobiliaria. Bueno, pues eso recupera valor, eso agrega valor, y ahora tiene más capacidad de seguirse expandiendo hacia esa zona. Señores, aquí tenemos que incentivar que la riqueza se siga creando en el interior, se siga generando en las provincias, se siga generando en municipios cabecera.
No puede ser que todo el que tenga 2 pesos solamente encuentre como destino de vivienda y de inversión el Gran Santo Domingo, que claro, es un gran centro de riqueza y siempre lo será, de generación de riquezas. Es natural. Ahora, no puede ser el único. Una sociedad no puede crearse a la Argentina, donde solamente existe la capital y punto. Eso no debe ser. Es un modelo que ya copiamos gran parte del tiempo, pero que no debemos seguir extendiendo. Miren, hoy ha salido la información del interés que tiene, una vez más, el Estado dominicano y el gobierno actual adjunto a autoridades legislativas, y yo voy a agregar, presionadas por una parte del aparato privado, para generar la llamada regulación, que en buen dominicano solo significa encarecer costos y agregar impuestos, al sector que ofrece a través de la economía de plataformas ofertas de hotelería, ofertas de habitación, ofertas de arrendamiento. La economía de plataforma, para ponerle un nombre elegante, porque si digo Airbnb me voy a referir a una sola, no es más que el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que acercan al demandante con el ofertante, el oferente. Tenemos oferentes que han hecho grandes inversiones de su bolsillo en viviendas, en cabañas, en propiedades, que han hecho terminaciones de lujo, de primera, en un momento en que los materiales de construcción están elevándose a su máximo precio. Pero no es que hace 3 o 4 años, porque estuvieran más baratos, construir fuera barato. Construir siempre ha sido un ejercicio riesgoso. Siempre ha habido en los mecanismos necesarios para generar infraestructura novedosa, pero sobre todo infraestructura de ciertos niveles de lujo, siempre son los artículos que más rápido crecen de precio, porque se ven articulados por cadenas de abastecimiento muy largas. ¿Usted quiere de verdad ver la globalización en un solo proceso? Construya algo con terminación de lujo. Usted va a tener materiales que vienen de los 5 continentes, o los 7, como lo cuentan los norteamericanos. Usted va a tener allí terminaciones, aleaciones, materiales, minerales, materias primas provenientes del globo terráqueo completo. Porque la construcción es una magnífica forma de entender aquello que decía el lápiz de Friedman. Cómo se da una colaboración sin ninguna planificación estatal entre gente que ni habla el mismo idioma, ni se conoce, y a lo mejor si se ve de frente se odia, pero produce lo que complementa un producto terminado, donde diferentes partes ponen materia prima y otra parte pone el procesamiento. Esa es la tesis del lápiz, que no es original de Friedman, por cierto, pero él la masificó en aquel video inolvidable, donde hablaba de que el lápiz tenía el grafito de un país africano, la madera de un país americano, pero tenía en la borra el cobre de otra nación, pero tenía también el caucho de otra nación. Y hablaba de que esas naciones, simplemente poniéndose de acuerdo en el sistema de libre de precios y mercado, generaba pues ese producto final. ¿Dónde radica el problema de esto, señores? ¿Acaso nos vamos a oponer a que todo pueda generar algún tipo de regulación? Yo me voy a oponer a que la palabra regulación se iguale a encarecer costos y a castigar a una parte del mercado que ha venido a hacer una oferta que, y esto es penoso por parte a veces de gente que tiene mucho dinero, se está demostrado en otros países del mundo, incluso países que son potencias turísticas, que la oferta de Airbnb complementa, no compite ni borra, ni cierra, ni hace quebrar las otras ofertas. ¿Por qué? Por una razón elemental. El Airbnb es esencialmente oferta urbana. El todo incluido es oferta de enclave, por ejemplo. Las grandes cadenas hoteleras mantienen una fidelidad importante de una parte del consumidor. El Airbnb va dirigido a partes del mercado que normalmente no suelen, por un tema de comodidad, de poder adquisitivo, de preferencia, prefieren hacer un turismo freelance. Pero aún fuera así, ¿qué le impide a las cadenas hoteleras tradicionales invertir en Airbnb? Es más, yo le voy a poner un ejemplo. No voy a decir el nombre de la marca, porque no es parte de nuestra clientela. Hay una cadena importantísima en el este que tiene las siglas de una marca que originalmente era un establecimiento musical, que decidió hacer una inversión tipo Airbnb y le está yendo bien. Y si ellos lo hicieron, ¿qué impide que otros lo hagan? Esa situación no es más que la falta de cultura de competencia libre en República Dominicana. No es más que la falta de una cultura transparente de competencia en un mercado donde el que premie o castigue las ofertas sea el usuario final. No, nosotros necesitamos encarecerle al otro, asfixiarlo, subirle los niveles de costos, elevarle barreras de entradas artificiales, y hay que terminar con eso. Y esto no lo estoy diciendo poniéndome para nada al sector hotelero, que todo lo contrario, sabe que cuenta con nuestra admiración y apoyo,
pero en un momento donde se está hablando de recuperación del turismo, de volver a relanzar nuestros números, de elevarlos a niveles que no habíamos tenido antes, de volver a superar otra vez el umbral de los 7 millones de turistas, de llevar, ¿por qué no esto a cifras que antes no hemos llegado? Esto no se va a lograr tirándole una red, un peso, un lastre a un sector que solamente suma. ¿Por qué? Porque si el Estado lo que quiere son impuestos, ¿qué le va a generar más impuestos que no sea la inversión de un montón de gente que, teniendo capital ocioso, decida, como se dice en España, tener el piso extra, la propiedad extra, y hacerle una inversión de a veces hasta más calidad que su propia vivienda? Hoy no pagan impuestos todos los elementos que terminan colocándose allí, en pisos, ventanas, paredes, ajuares y demás. Pero además, es una locura. Mira, yo estaba leyendo esa información que sale publicada hoy en primera plana en Diario Libre, que es el medio que más destaca la información. Dice la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Sonaores, dice que no considera que el alojamiento de renta corta por plataformas sea una competencia para el sector hotelero. Sin embargo, resaltan que se enfrentan a una competencia desleal. Ajá. Entonces yo no entiendo. Sí. Dice que debido al incumplimiento de normas de salud, seguridad, entre otras cosas, que se les exigen a los hoteleros, pero que no se le exigen a los propietarios de esas viviendas que se rentan, o sea, por la plataforma. Sabe jabón, huele a jabón, echa burbuja, pero es queso. Y ese es un tema que para mí es un poco difícil de tratarlo, porque se podría decir que yo lo trato como parte interesada. Todo lo contrario, ahí es que es más honesto tratarlo. Aunque a Sonaores lo está tratando como parte interesada. Pero claro que sí. Y los sectores empresariales, hoteleros del país lo están tratando como parte interesada. Y todos somos, porque si yo soy consumidor, soy parte interesada. Y lo que está pasando, y hay que decirlo claro, es que el gobierno, que tiene una alta influencia de los sectores empresariales de este país, está cediendo a esas presiones. Eso es lo que está pasando, que el gobierno está cediendo a las presiones de los sectores empresariales muy influyentes que inciden ahora mismo en la República Dominicana. Y por otro lado, el afán de recaudar más impuestos. Pero sobre el tema de los impuestos y de lo que esto puede significar, hay que decirle otra cosa, y es bueno que le escuche el presidente Luis Abinader, que a propósito, presidente, usted va a estar mañana en Constanza, inaugurando la feria de productores agropecuarios. La capital del Airbnb en la República Dominicana. Que va a haber en Constanza, y que se inicia una feria fabulosa mañana donde se va a exponer toda la producción de Constanza. Y ese evento va a ser inaugurado por el presidente. Presidente, váyase a los comercios locales, a los supermercados de Constanza, y pregunte cómo impacta en esa comunidad cuando van esos turistas que llegan a las villas, a las casas. Una familia viene de Europa a Jarabacoa, a Constanza o donde venga, y no se va a hospedar en un hotel, pero como ya es una familia que tiene otro tipo de recursos, su nivel de vida ha cambiado. Así es. No se va a hospedar en un hotel, pero tampoco quiere irse a hospedar en la vivienda, sí, un poco ya de caso más limitada, claro, más limitada, y prefieren pagar un estándar, pagar una casa donde se pasen una semana con comodidad en el país. Pues, y lo hacen. Ahora, esa gente va al supermercado local y compra, va a la farmacia local y compra, va a los negocios de esparcimiento locales y se pasa un tiempo allí tomándose o sea, impacta la economía local. Eso es así, Rosendo. Lo que va a pasar si implementan lo que quieren implementar es que muchos aquí lo van a sacar del mercado. Nos vamos a olvidar de eso. Lo van a sacar del mercado. Y vayan y pregunten entonces lo que va a pasar en Constanza, en Jarabacoa, en San José de la Mata, a mí me preocupa, en muchos sitios con eso. A mí me preocupa mucho la mentalidad existente tanto en una parte del empresariado como en una parte de nuestros gobernantes. No de este gobierno, no, de todos. Primero, la demonización del intermediario, que a veces yo aquí mismo me he opuesto cuando hemos discutido el tema, hasta en el tema agrícola. Porque la naranja en tal sitio cuesta tanto y usted se va a beber un jugo de naranja abierta, gracias. Usted se lo bebe en su casa, alguien intermedio. Entonces, lo mismo ocurre con la economía de plataforma. Aquí hay una demonización exagerada de quienes haciendo inversión y arriesgando capital hacen esa intermediación. Aquí se desconoce generalmente ese mecanismo del mercado. Se le hace una crítica
acre, se le hace una crítica que desconoce su importancia en la participación. Y van a generar desempleo. Pero obviamente. Otro aspecto que no ha tratado es la inversión inmobiliaria que está haciendo, basada en la forma de este tipo de prestación. Sí, yo empecé por ahí. De estos inmuebles. Hay una compra permanente y una mejora permanente. Que hay diseños de edificios, claro, y el incentivo que se tiene, bueno, este puede ser alquilado bajo esta modalidad o bajo esta plataforma. Se nos va el tiempo. Yo voy a cerrar diciendo uno de mis autores favoritos en temas de mercado. Hace mucho tiempo, hace 170 años, un autor francés llamado Frédéric Bastiat, que fue miembro de la Asamblea Nacional de ese país, el Congreso de entonces, publicó un artículo muy sarcástico, porque ya hace 170, 180 años había gente que quería lo mismo. Y él publicó un artículo que se llamaba En defensa de los fabricantes de velas. Porque todo el mundo quiere para su actividad proteccionismo, para la otra que compitan. Pero para la suya quiere actividad, quiere leyes y quiere medidas y barreras de entrada. Y decía Bastiat, burlándose de esa pretensión de algunos sectores económicos, decía, miren, hemos llegado a la conclusión que para proteger la industria de velas, por ley, vamos a hacer que las ventanas de todas las casas sean cerradas, para que el sol no le haga competencia desleal a los fabricantes de velas y se tengan que usar velas las 24 horas del día. ¿Verdad? Es ilógico, es absurdo. Así de absurdo es pretender detener el tiempo, detener el reloj. Nada detiene la evolución humana. El mercado es creativo, es proactivo. Todos los días alguien está estudiando cómo acomoda mejor un proceso. Por eso existe Amazon, por eso existe Airbnb, por eso existe TripAdvisor, por eso existen mecanismos de reventa de boletas en Estados Unidos, por eso hay mecanismos que acercan al oferente y al demandante cada vez de manera más fácil y barata. Cuando los gobiernos no entienden esto, y cuando ciertos segmentos del mercado no lo entienden, creen que encareciéndole el precio a esa competencia van a mejorar su condición de privilegio. Y sabemos, por lo que ha ocurrido en la economía, en la historia, que no es así. Lo que se generan son mercados clandestinos, se generan otras variables, se generan otras formas, pero la gente siempre encontrará cómo facilitar el proceso para consumir lo que quiere. Yo le diría que no sean tan ambiciosos como los fabricantes de vela de Bastiat, que querían tapar las ventanas para evitar la competencia del sol. Simplemente creemos las condiciones. Si las condiciones que necesita la hotelería hay que abaratar costos, vamos a luchar por abaratarlos. Si las condiciones que necesita Airbnb para garantizar ciertas condiciones es tener cierta supervisión, que se genere, pero no creamos que echándole una piedra al bote de otro competidor nosotros vamos a ganar la competencia, porque no es así. El mundo es evolución y cambio constante. Lo va a hacer en el turismo, lo va a hacer en el consumo, lo va a hacer en la fabricación, lo va a hacer en los vehículos. Nadie va a detener el reloj, aunque crea que haciendo este tipo de cosas va a generar ventajas temporales. No creemos que esto no genera competencia, pero sí creemos que hay una competencia desleal. O sea, yo no entendí. Llévatelo, Cundo.